¿Y si te dijera que las crisis económicas no son un rayo en un cielo despejado, sino que siguen un patrón oculto? Una ley matemática, casi como la que predice la frecuencia de los terremotos. Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos en un lío de los buenos, una pelea entre físicos y economistas, sobre una idea que lo cambia todo. La pregunta es esta. ¿Las recesiones son eventos aleatorios, como tirar una moneda al aire, o tienen una especie de memoria, donde el pasado afecta directamente al futuro? Para resolverlo, vamos a destripar un artículo científico de Marcel Auslus y su equipo que intentó poner fin a esta guerra. Nuestra misión: entender sus armas, sus descubrimientos, y qué demonios nos dice todo esto sobre el motor de la economía. Vale, para empezar, situemos el campo de batalla. Antes de este artículo había dos bandos. Unos, como Ormerod y Mounfield, decían que las recesiones siguen una ley de potencias. Los otros, con Ian Wright a la cabeza, defendían una ley exponencial. Suenan a conceptos de clase de mates, pero la diferencia es abismal. Totalmente, y es la clave de todo el debate. Una ley exponencial es el mundo del azar puro. Imagina que la economía es un casino. La probabilidad de que una recesión que ya lleva 2 trimestres en marcha dure un tercero es exactamente la misma que la de empezar una de cero. El pasado no importa. Cada tirada de dados es nueva. Un sistema con amnesia, básicamente. Eso es. Pero la ley de potencias... Espera, esto es otra cosa. Sugiere que el sistema sí tiene memoria. No es como el casino, donde cada tirada de ruleta es nueva. Es más como una partida de póker, donde las cartas que ya han salido te dan pistas sobre las que quedan. La historia importa. Exacto. Y esa memoria tiene consecuencias fascinantes. Significa que hay una estructura interna, interconexiones. El ejemplo clásico es el del montón de arena. Vas añadiendo granos uno a uno. El montón crece, parece estable, hasta que llega a un punto crítico. El siguiente grano puede no hacer nada, provocar una pequeña avalancha o desatar un derrumbe catastrófico. El sistema está tan interconectado que un evento pequeño puede tener consecuencias enormes. Eso es una ley de potencias. La clásica torre de Jenga. Todo parece estable hasta que quitas la pieza equivocada y... catástrofe. Entiendo. Entonces, la pelea era entre el casino y la torre de Jenga. Sí, pero la controversia real no era tan teórica. El problema de fondo, y esto es lo que Auslus vio, estaba en los datos, en cómo se trataban los extremos, las muchísimas recesiones que duran poquísimo y las poquísimas que duran una eternidad. Esos valores atípicos pueden decantar la balanza y hacer que un modelo parezca mejor que el otro. O sea que el debate no era solo sobre física, sino sobre cómo se cocina la estadística, qué datos metes en la olla y cuáles dejas fuera. Más que eso, era casi filosófico. Se trataba de decidir qué cuenta como una recesión normal y qué es un cisne negro provocado por algo externo, como una guerra. Y esa decisión lo cambiaba todo. Por eso el debate estaba atascado. Entiendo el callejón sin salida. ¿Y cuál fue la solución que propuso el equipo de Auslus para reventar el tablero? Pues, en lugar de seguir discutiendo sobre las mismas piezas, trajeron un tablero de ajedrez completamente nuevo. Decidieron usar un conjunto de datos mucho más moderno y con más detalle, para ver si las reglas del juego cambiaban. Hablemos de esos datos, porque son el corazón del estudio. Por un lado, tenían los datos originales del conflicto, los que llaman GDP-17. Son datos anuales de 17 países, pero de un periodo larguísimo, de 1870 a 1994. Poca resolución, pero mucha historia. Exacto. Datos que han visto de todo. 2 guerras mundiales, la Gran Depresión. Pero al ser anuales es como ver una película a un fotograma por segundo. Te pierdes mucho movimiento. Y para contrastar introdujeron su arma secreta, los datos GDP-2-21, registros trimestrales de 21 países de la OCDE mucho más recientes, de 1989 a 2003. Más resolución, como ver la película en alta definición. Y aquí, la historia da un vuelco. Al analizar estos datos modernos y detallados, la ley de potencias, la del efecto Jenga, arrasa. Las cifras que presentan son muy elocuentes. Miden la calidad del ajuste con un número, el coeficiente de correlación. Cuanto más cerca de -1, más perfecto es el ajuste. Con los datos trimestrales, la ley de potencias consigue un -0,937. Un -0,937. Eso suena increíblemente preciso. Prácticamente un guante a medida. ¿Qué tal encajaba el otro modelo, el del casino, en comparación?
Ni punto de comparación. La ley exponencial se quedaba en un menos 0,823. En el mundo de la estadística esa diferencia no es pequeña, es un abismo. A primera vista esto parecía un caos técnico para la teoría de la memoria económica. Caso cerrado. La economía tiene memoria. Fin del debate. ¿O no? Me da que no es tan sencillo. Y haces bien en sospechar, porque aquí es donde los autores demuestran una gran honestidad científica y donde la cosa se complica. Vuelven a los datos antiguos, los anuales del GDP-17, y confirman lo que decía el otro bando. Si usas todos los datos, sin tocar nada, el modelo exponencial, el del azar, encaja ligeramente mejor. Un momento. ¿Me estás diciendo que con los datos nuevos gana una teoría y con los viejos gana la contraria? Esto parece un lío. ¿Cómo defienden entonces que la ley de potencias es la correcta? Aquí es donde volvemos al debate sobre cocinar los datos. Lo que hacen es un ejercicio muy controvertido. Quitan los extremos. Eliminan de los datos antiguos las recesiones más cortas, las de un solo año, y la única que fue larguísima, de 7 años. Y al hacer eso, ¡boom!, el ajuste de la ley de potencias se vuelve casi perfecto, un menos 0,9996. Espera. Quitar los datos que no te encajan. Eso en mi libro suena a hacer trampas. A amañar los resultados. ¿Es una práctica científica válida? Es el gran debate, y es menos trampa y más una pregunta sobre qué estás midiendo. Un lado dice, los datos son los datos, tu modelo debe explicarlos todos. El otro argumenta, eventos como una guerra mundial son tan extremos que no pertenecen al funcionamiento normal del sistema, son un shock externo. Al quitarlos, no buscas un modelo que se ajuste mejor porque sí, sino que buscas el modelo que describe la dinámica interna de la economía sin esos ruidos de fuera. Entendido. Es una decisión metodológica muy delicada. Al final, se apoyan en que los datos nuevos, los de alta definición, no necesitan esa cirugía para dar la razón a la ley de potencias, pero reconocen que la herida no está cerrada del todo. Exacto. Dejan la puerta entreabierta. La batalla no ha terminado, aunque la teoría de la memoria parece que ha ganado una batalla crucial. Y justo cuando crees que el artículo va a terminar, dan un giro de guión genial. No se conforman con mirar las crisis. Hacen algo que nadie había hecho antes. Analizar la otra cara de la moneda, los periodos de prosperidad, los buenos tiempos. Un paso que parece obvio, pero que a nadie se le había ocurrido. Si buscas las leyes del universo económico, no puedes mirar solo los agujeros negros, también tienes que mirar las estrellas. Y lo primero que encontraron es algo que todos intuimos, pero que ellos pusieron en cifras claras. La economía no es simétrica. El crecimiento es el estado natural y las crisis son la excepción. En sus datos, los periodos de prosperidad duraban de media 6,16 trimestres, las recesiones solo 1,57. El buen tiempo dura de media casi 4 veces más. No estamos hablando de una moneda que cae cara o cruz. El juego está claramente cargado hacia el crecimiento. Lo que encaja con la experiencia. Las economías tienden a crecer la mayor parte del tiempo, y las contracciones son baches más cortos y a veces más violentos. Pero el gran titular no es ese. Analizan cómo se distribuye la duración de esos periodos de crecimiento. Y, sorpresa, también siguen una ley de potencias, la misma ley de la memoria y el efecto Jenga. Y con un ajuste espectacular, menos 0,992. Parece que por fin tenemos la ley universal del ciclo económico. Tanto las subidas como las bajadas responden al mismo patrón. Yo no usaría la palabra universal tan a la ligera. Aquí es donde hay que leer la letra pequeña del contrato. Y es fascinante. Sí, formalmente ambas son leyes de potencias, pero cuando miras los detalles son como dos animales de especies completamente distintas. ¿A qué te refieres? Si la fórmula matemática es la misma. Pero los ingredientes de esa fórmula son radicalmente diferentes. Piensa, por ejemplo, en el exponente que define la ley, el que nos dice cómo de probable es un evento largo. Piénsalo como la pendiente de una montaña rusa. Para las recesiones, la pendiente es muy pronunciada, un menos 2,5. Esto significa que la probabilidad de que una recesión se alargue mucho cae en picado. Son eventos que tienden a resolverse rápido. Vale, una bajada muy brusca y corta. Exacto. Pero para la prosperidad, la pendiente es mucho más suave, solo menos 1,1. Es una bajada larga y tendida.
Esto permite esas colas largas, esos periodos de crecimiento que parecen no tener fin y que son mucho más probables de lo que veríamos en las recesiones. Lo que sugiere es algo que en física se llaman clases de universalidad diferentes. Es decir, que la máquina que hace que la economía suba y la que hace que baje podrían ser dos máquinas completamente distintas, aunque el ruido que hacen se parezca. Precisamente, el crecimiento podría ser un proceso lento, acumulativo, de construcción, con memoria a largo plazo. Mientras que las recesiones podrían ser más como colapsos rápidos, fallos sistémicos que operan con otra lógica interna. La forma de la ley es la misma, pero los engranajes son diferentes. No es el anverso y el reverso de la misma moneda. Y para rematar, el artículo somete a sus modelos a una prueba de fuego final. Es un test matemático que usa la función z de Riemann. Sin ponernos técnicos, es como un control de calidad muy estricto para ver si la ley de potencias es pura. ¿Y quién pasa el examen? Las recesiones lo aprueban, con nota aceptable, especialmente con los datos de alta frecuencia. Es un punto más a su favor. Sin embargo, y esto es un golpe duro para la idea de una ley universal, la prosperidad suspende estrepitosamente. El modelo no pasa el control de calidad. ¿Y por qué suspende? Por esas colas largas de las que hablábamos. Hay periodos de bonanza tan largos y excepcionales, piensa en la expansión de la posguerra o en los años 90, que rompen la matemática simple del modelo. Son eventos extremos que el test no puede digerir. Esto refuerza la idea de que la prosperidad es un animal mucho más complejo e indómito. De acuerdo. El panorama se complica. La ley de potencias es una gran herramienta, pero no la navaja suiza que lo explica todo. Pero cuando parece que ya hemos exprimido todo el jugo del artículo, hay una última sorpresa, casi escondida en un apéndice, como si no quisieran darle importancia. Para mí es una de las partes más reveladoras de todo el estudio. Prueban un tercer modelo, uno que nadie había invitado a la fiesta, una doble exponencial. Y resulta que este modelo, aplicado a los datos de recesión de alta frecuencia, consigue el mejor ajuste de todos. Un coeficiente de menos 0.998. Es prácticamente perfecto. La pregunta es evidente. ¿Por qué escondes tu mejor resultado en el desván? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta nos enseña muchísimo sobre cómo funciona la ciencia de verdad. Lo relegan porque, aunque el ajuste matemático es superior, no tienen una buena historia que contar sobre él. No tienen una teoría que lo explique. No saben por qué funciona. Exacto. La ley de potencias, la del efecto Jenga, tiene un relato potente detrás. Sistemas complejos, criticidad. Es una teoría elegante. Pero la doble exponencial, en este contexto, es un resultado huérfano. Hacer una analogía muy bonita con la química, con la fórmula de Arrhenius que explica cómo la temperatura activa una reacción. Si esa analogía fuera cierta, implicaría que la economía tiene un tiempo de desestabilización de unos 3 trimestres. Pero solo eso, una metáfora. Entonces, para que quede claro, el modelo que matemáticamente mejor describe las recesiones es uno para el que no tenemos una buena historia. Es como encontrar una llave perfecta para una cerradura, pero no tener ni idea de qué puerta abre. Exactamente. Y eso es un dilema fascinante en ciencia. ¿Te quedas con la explicación elegante pero imperfecta, la ley de potencias, o con la descripción perfecta pero inexplicable, la doble exponencial? Por ahora, la comunidad científica suele preferir la explicación, aunque no sea perfecta. Se busca entender el por qué, no solo describir el qué. Uf, qué viaje. Vamos a poner un poco de orden. Repasemos lo que hemos aprendido. Empezamos con una pelea entre dos modelos para explicar la duración de las recesiones. El azar contra la memoria. El modelo de la moneda al aire contra el de la torre de Jenga. El análisis de Auslös, usando datos más modernos y detallados, se inclina claramente por el modelo con memoria, la ley de potencias, al menos para las recesiones. Esto ya es un gran paso. Las crisis no son eventos aleatorios. El sistema está interconectado. Pero con matices importantes. Vimos que esa conclusión depende de cómo trates los datos antiguos y que no es una verdad absoluta. Cierto. Luego, el estudio descubre que la prosperidad también sigue una ley de potencias, pero con reglas de juego completamente distintas. Diferentes pendientes, diferentes dinámicas. Lo que nos sugiere que la máquina del crecimiento y la máquina de la crisis son fundamentalmente diferentes. Y aquí la conclusión es que la ley de potencias, aunque potente, no es esa ley universal que buscábamos. Falla las pruebas más duras cuando analiza la prosperidad y, para colmo, descubrimos que hay un modelo fantasma,
la doble exponencial, que describe las recesiones aún mejor, pero que nadie sabe de dónde sale. Entonces, si tuviéramos que resumirlo en un titular, ¿cuál sería? Que la economía no es simple. Hemos descartado la idea del azar puro. Eso es un avance enorme. Sabemos que hay mecanismos de memoria, de interconexión, de efecto Yenga, pero la fórmula exacta, la ley de la gravedad de la economía, sigue siendo un misterio. No la hemos encontrado, pero este estudio nos ha dado un mapa mucho mejor de dónde buscar. El propio artículo termina con una idea que me parece potentísima. Sugieren que el éxito de la ley de potencias demuestra que a los modelos económicos tradicionales les falta algo para explicar el mundo real. Y una de las cosas que proponen que falta es la psicología de rebaño, nuestro comportamiento irracional y colectivo. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si la física de los sistemas complejos nos está ayudando a describir el qué y el cuánto de los ciclos económicos, ¿será la psicología humana la única que algún día pueda explicarnos el por qué? Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.